Entrenador, si pudiera aprender a ser como tú, ¿no podría yo también derrotar a todos en Yuncheng? Enseñarte karate. No es para que tú salgas a causar problemas. Recuerda esto. El significado de practicar artes marciales radica en proteger a los demás. Más importante aún, está protegiendo a su familia, asegurando que tu familia viva bien, y no haciéndolos derramar lágrimas. ¿Entiendes? Sí, Sí, Bien, eso es todo por la clase de hoy. Vete a casa temprano. adiós, entrenador. adiós, entrenador. Señorita Yuan, ¿cuáles son sus instrucciones ahora? Abuela. Ya te lo dije, no quiero casarme. ¿No tienes miedo de que conozca a alguien a quien le guste golpear a su esposa, como mi papá? Esta chica. Ella no puede encontrar el lugar. Ir a recogerla. ¿Qué tal si voy contigo? No es necesario, no es necesario. Volveré pronto. Compré una membresía en la agencia de emparejamiento. El que te presentaron esta vez. Es un veterinario. Es muy atento. Definitivamente te gustará. Espera que te recoja. Estás aquí. Estaba a punto de ir a recogerte. No es necesario. El lugar donde trabaja no está lejos de todos modos. Chao-hi. Esta es mi nieta. Gyewan. Hola. Soy Yewan. Es un placer conocerte. Soy Hisen. Olvidé presentarte. Este es mi padre, Himingao. Y este es mi hijo. Hiyong. No esperaba que la tetera estuviera tan caliente. Todo es mi culpa por ser demasiado fuerte y no sujetarla. ¿Estás bien? Dejen de estar de pie. Siéntense rápido. Siéntate. Considerado y educado. Puntos ganados. La señorita Ye tiene unas manos tan hermosas. Si se cicatrizaran, eso sería una lástima. Incluso yo estoy acostumbrada a heridas tan leves. Sin embargo, él es así de cuidadoso. Es así. Nuestro Chaoyong suele ser bastante travieso. A menudo se hace rasguños. Siempre llevo esto conmigo. Por lo tanto, espero que a la señorita Ye no le importe. No. Creo que es bastante lindo. Señorita Ye. Escuché que es maestra de jardín de infancia. Presumiblemente, tratando con niños. Debe ser muy paciente. Maestra de jardín de infancia. Sí, soy maestra de jardín de infancia. Los niños, sabes. Es necesario ser amable. Shensinger. 100 saltos de rana. Entrenador, 100 no son suficientes. ¿Qué tal 200 entonces? Parece que la señorita Ye es muy adecuada para cuidar niños. Presumiblemente, la señorita Ye también sabe mi situación. Mi exesposa me dio un hijo. Ahora tiene 10 años. Creo que la señorita Ye, siendo tan amable y gentil, definitivamente se llevará bien con mi hijo. Por supuesto. Mi Wan. Es una buena esposa y una buena madre. Ciertamente será buena con el niño. Una esposa virtuosa y madre amorosa. Ese tipo de imagen, la abuela se atreve a inventar. The film was translated and narrated Entrenador, by siga, Ed siga. Media. entrenador. Siga, siga.
El entrenador es increíble. Es solo entrenamiento de rutina. ¿Por qué estás tan serio? Si miras por toda la provincia, ¿cuántas personas pueden derrotarte? Lo siento. Realmente he estado demasiado ocupada últimamente. Es raro que pueda practicar. Estoy un poco emocionada. Lo siento. No te he visto en tanto tiempo. Escuché que te vas a casar. Realmente no sé qué estás pensando. Apresurándote por ese mocoso. Para convertirte en madrastra. Hermana madrastra. ¿Cómo van las cosas con tu esposo? ¿Y tu nuevo hijo? No digas tonterías. Todavía ni siquiera hemos registrado el matrimonio. Sin embargo, Hee-sen es tanto gentil como cariñoso. Elegir casarme con él es la decisión más correcta que he tomado. En cuanto a ese niño, Hee-yeon, parece muy resistente a mi identidad como madrastra. Parece que conquistarlo es un nivel de dificultad infernal. Es lo más natural. No es un bebé recién nacido. Debe tener una profunda impresión del concepto de madre. Tómalo con calma. Creo que podrá recordar tu amabilidad. Estás herido. Usted debe ser la madre de Hee-yeon, ¿verdad? Soy el maestro de arte. ¿Qué dijiste? Soy la madre de Hee-yeon. Así es, el padre de Hee-yeon dijo que estaba de viaje de negocios. Me dijo que contactara directamente a su madre. Estás diciendo tonterías ella solo. Sí. Soy yo. Soy su madre. Si no quieres problemas, cállate primero. Parece que Hee-sen simplemente no podrá regresar pronto. Me dijo que viniera a verificar la situación primero. Maestra, ¿qué está pasando exactamente? Es así. El estudiante Hee-yeon hoy de nuevo se peleó con un compañero de clase. ¿Qué pasó? Se lo merecía. Él me insultó primero. Toda la clase puede testificar. Aunque él te haya insultado primero, aún así no deberías recurrir a la violencia. ¿Puede la lucha resolver algún problema? Maestra, deberías preguntarle. Ser verbalmente abusivo, ¿qué problemas puede resolver? Tú. ¡Qué mocoso! Se atrevió a golpear a mi hijo. Buen hijo. Está todo hinchado. Te atreviste a golpear a mi hijo. Te voy a golpear. La madre de Chao Chen. Hablemos esto con calma. Eres siquiera su verdadera madre. Es tu turno de hablar. Resolvamos esto pacíficamente. Yewan. La violencia no puede resolver problemas. Soy la de Hee-yeon, la prometida de su padre. Tengo derecho a representar a la familia Hee. Y también tengo la obligación de proteger a Hee-yeon. Así que ella es la madrastra. Bien. Tú, la madrastra, entonces dinos. ¿Cómo piensas disculparte? De camino aquí, ya me he enterado de este asunto. No es enteramente culpa de nuestro Chaoyeon. ¿Qué quieres decir? Mi hijo siempre ha sido excelente en carácter y en lo académico. Él no está al mismo nivel que el tipo de problemático de tu familia. Madre de Chao Chen. Lo que quiero decir es, Chao Chen hirió. Nuestro Chaoyeon también resultó gravemente herido. Dado que todos los niños están heridos, quiero expresar mi posición aquí. A usted y al niño. Expreso mis disculpas. Lo siento. ¿Crees que solo mover los labios es suficiente? De ninguna manera. Quiero que tú y ese mocoso se arrodillen y se disculpen con mi hijo. ¿Por qué deberíamos? Él me insultó primero, diciendo que nací, pero que no fui criado por una madre. Estás diciendo tonterías, yo no lo hice. Tu madre era una cualquiera de todos modos. Necesita él, Xiao Chen de mi familia publicarlo. Madre de Chao Chen. Los niños están todos aquí. Usted sigue diciendo, zorra, no es eso ir demasiado lejos. Nuestro Chaoyeon estaba defendiendo a su propia madre. Para mí, creo que eso es perfectamente normal. Retiro mi disculpa anterior. ¿Qué quieres decir con eso? Rechazando un brindis y eligiendo la penitencia, ¿verdad? Ten un poco de respeto por ti mismo. Y si no me muestro respetuoso. Tú, madrastra, ¿qué te estás haciendo pasar por pez gordo? Esta madre. Por favor, cálmese un poco. Golpear a la gente es ilegal. ¿Quién eres? ¿Por qué te entrometes? Soy su esposo. Y también el padre de Chaoyeon. Así que, eres esa tortuga ninja. Tortuganilla. ¿Qué quiere decir ella? Podría ser que la ex esposa de Hee-sen realmente
Estoy aquí para resolver el problema, no para crear problemas. Verdaderamente la cabeza de la casa. Estaba esperando que dijeras eso. ¿Cómo piensas compensarnos? Hisen. Este asunto no es solo culpa de Chaoyong. Mira a tu hijo. No tiene ni un solo rasguño en la cara. Si dices que esto no fue una paliza unilateral, ¿quién lo creería? Puede limpiar su nombre. Resolveré esto. Ya que la madre de Chao Chen ha dicho tanto, si no compensamos, parecería que estamos equivocados. Él no querría arreglar esto en silencio, ¿verdad? Tienes miedo ahora. Si hubieras hecho esto antes no habría habido ningún problema. Sin embargo, la compensación es un asunto menor, pero la reputación es algo serio. Gritaste demasiado fuerte hace un momento, casi lo olvido. Le di a mi hijo un bolígrafo. Un bolígrafo capaz de grabar en tiempo real. ¿Qué eres? Grabación. Es así. Mi hijo, recientemente, siempre sombrío e infeliz. Temo que puede estar afuera, sufriendo alguna injusticia, y no me lo dice. Por lo tanto, solo pude idear este método. En esta sociedad, la justicia ni llegará tarde, ni estará ausente. Está bien. Deja de intentar asustarme. ¿Qué grabación? Bueno, si ese es el caso, solo puedo entregar este bolígrafo grabador a mi abogado privado y dejar que él lo escuche, para ver de quién es realmente la culpa, y quién debe pagar la compensación. Ese bolígrafo no tiene función de grabación, ¿verdad? Los estabas engañando. Lo descubriste. Porque yo lo compré. ¿Cómo podría no saberlo? Aunque lo descubriste, no lo hiciste. Exponerme, lógicamente hablando. Eres un cómplice. Wang Wan. Chaoyong te golpeó ayer. Sin embargo, hoy todavía lo estás ayudando tanto. Gracias. Está bien. ¿Cómo podría yo discutir con un niño? Verdaderamente eres una mujer buena, gentil y amable. Amable y bondadoso. Hisen. Si conocieras mi verdadera naturaleza, te asustarías y virías. Por lo tanto, quiero convertirme en verdadero esposo y esposa contigo. Vamos a registrar nuestro matrimonio mañana. Una madre de 33 años. Desapareció misteriosamente de camino a recoger a su hijo. Se informa que, este ya es el 12º caso de mujer desaparecida de Yuncheng. Soy verdaderamente afortunada. Un hombre tan bueno. Es verdaderamente imposible de encontrar incluso con una linterna. Wan. Abuela. ¿Por qué no estás dormida todavía? ¿Tú realmente vas a registrar tu matrimonio con Hisen? Abuela. Antes insistías desesperadamente en el matrimonio. ¿Por qué dudas ahora? La abuela lo pensó. Hisen es un buen chico. Pero su hijo es arrogante e ingobernable. La abuela teme que sufras agravios si te casas con esa familia. Ya he tomado una decisión. Hisen. Es tanto amable como considerado. Él ya es el mejor candidato. En cuanto a ese niño. Entonces tienes aún menos razones para preocuparte. ¿De verdad crees que soy una maestra de jardín de infancia? Realmente lo has pensado bien. Pero ya lo he considerado a fondo. Tantos niños a lo largo de tantos años. Los he disciplinado a todos. ¿Qué es uno más? lo que quiero decir es... ese niño tiene brazos y piernas delgados. Sé amable con él. Por favor, presenten sus libretas de registro familiar, ambos. ¿Qué pasa? ¿Hay algún problema? El registro de matrimonio requiere la libreta de registro familiar, no un libro para colorear. Papá. No. No me pejes. No le pejes a la abuela. No. No. ¿Qué? ¿Soñaste que mi papá te echó? Tú mocoso. Acabo de soñar que la serpiente me estaba regañando. Espera.
¿Cómo me acabas de llamar? Yewan. Qué irrespetuoso. Ahora soy tu madrastra. Entonces estás siendo demasiado presuntuosa. No has registrado el matrimonio. A lo sumo, eres solo una concubina. Mi madre era la esposa original. El hijo de la esposa original, naturalmente, tiene un estatus más alto que tú. Tu mocoso. ¿Dónde exactamente aprendiste toda esta charla sobre linaje legítimo? Si no hubieras roto el de tu papá, libro de registro familiar, yo habría sido legítima hace mucho tiempo. Si quieres culpar a alguien, cúlpate a ti misma por querer ilusoriamente casarte con mi papá, mientras yo esté en casa un día. Ni lo pienses. Afortunadamente, Hisen ya fue a solicitar un libro de registro familiar de reemplazo. Una vez que registremos el matrimonio, debo enderezar adecuadamente el temperamento de este niño. ¿Por qué estás tan frenético, despertándome? ¿Qué es exactamente lo que pasa? Princess ha desaparecido. Ve a buscarla y tráemela. Tu mocoso. Estás pidiendo un favor y aún así actúas con tanta arrogancia. Escucha bien. No te estoy rogando. Te estoy ordenando. La princesa me la regaló mi madre. Tú inmediatamente, ahora mismo, ve a buscarla y tráemela. Así que ese gato es una reliquia dejada por la madre de Chaoyong. No me extraña que esté tan ansioso. No importa. Entrar a buscar un gato debería estar bien. Está bien, está bien, está bien. La tía irá a buscarlo por ti. Entonces, ¿sabes hacia qué dirección se fue corriendo? Hacia el sótano. Entonces espera aquí. Yo iré a buscarlo por ti. Querida madrastra, prepárate para recibir tu generoso regalo. ¿Qué sonido tan extraño? Hay alguien dentro. Estás en casa. Te vi descansando hace un momento, así que no te molesté. Viniste a buscarlo, ¿verdad? Sí. Chaoyong lo ha estado buscando. No esperaba que estuviera aquí. Desde que me mudé, me has estado diciendo. La entrada está prohibida aquí. ¿Hay algún tipo de secreto? ¿Qué secreto podría haber aquí dentro? Solo está lleno de objetos viejos. El suelo está resbaladizo. La última vez, Chaoyong se coló. Incluso se rompió la pierna. Acabas de mudarte. No debes lastimarte en absoluto. De lo contrario, no podré explicárselo a la abuela Joan. Así que así es. Solo me siento mal por ti. Debido a ese pequeño bribón de Chaoyong, el momento para que registremos nuestro matrimonio tiene que posponerse 7 u 8 días. Está bien, es solo un niño. Él odia a la madrastra. Puedo entenderlo. Se está haciendo tarde. Vamos a comer. Déjame cargar a Princesa. Yo lo haré. Princesa está actualmente un poco regordeta debido a la alimentación de Chaoyong. No tienes la fuerza. Me temo que no podrás sostenerla. Eso también puede entenderse de esa manera. Además, las garras de Princesa son muy afiladas. Si te araña tus hermosas manos y las hiere, me rompería el corazón. Vamos. Soy Yewan. Ayúdame a investigar el asunto de Hisen y su hijo. Cuanto más detallada sea la información, mejor. Lo necesito urgentemente. Chaoyong. Estás leyendo. Chaoyong. Es tan tarde.
¿A dónde se fue corriendo? Hiyong. Yewan. Chaeyoung. Estás dentro. Chaeyoung. The ¿Por film qué was huele tanta sangre? translated and narrated by M Media. Chaeyoung. Chaeyoung. ¿Por qué habría un látigo en este lugar? No me digas. ¿Qué haces aquí? ¿Por qué eres tú? Estaba a punto de preguntarte lo mismo. ¿Por qué estás aquí? Acabo de oír un sonido aquí. Así que vine a comprobar. Un sonido. ¿Qué clase de sonido? Creo que oí el teléfono de Chaeyoung sonando. Entonces debes haber oído mal. Chaeyoung fue llevado por mi papá a salir a jugar. ¿Qué es esto? Así que al final lo descubriste. ¿Qué quieres decir con eso? Normalmente me gusta coleccionar algo de equipo ecuestre. Ahora estoy ocupado con el trabajo y no tengo tiempo para usarlos, así que solo puedo mirarlos en este lugar para satisfacer mi antojo. Me asustaste. Pensé, Pensaste que tenía algún fetiche especial, ¿es así? no me di cuenta de que la tetera estaba tan caliente. Todo es culpa mía, soy demasiado débil. No pude sujetarla. ¿No es ella maestra de jardín de infancia? ¿De dónde sacó tanta fuerza? Wang Wan. ¿Dónde aprendiste esos movimientos de hace un momento? Eran muy profesionales. ¿Practicaste antes? Cuando era pequeño siempre me intimidaban. Así que encontré al profesor de educación física y aprendí un movimiento. Una sola habilidad puede llevarte a todas partes. Parece que estaba pensando demasiado. Vámonos, aquí hay humedad. No te vayas a resfriar. Espera. Hay algo que quiero preguntarte. Adelante. También dijiste. Pronto seremos marido y mujer. Deberíamos ser honestos el uno con el otro. Entonces, puedes decirme. La madre de Chaeyoung, ¿cómo falleció exactamente? Tú. ¿De verdad quieres saber? Ya que pasaré mucho tiempo con Chaeyoung, naturalmente quiero saber la historia de su madre. Para no decir algo equivocado más tarde. Y molestarlo. En realidad, con respecto a este asunto, siempre me ha avergonzado hablar de ello. En aquel entonces me divorcié de la madre de Chaeyoung. Porque ella me engañó. Engañado. La madre de Chaeyoung, justo después de dar a luz a Chaeyoung, inmediatamente regresó a su carrera. Estaba ocupada en la empresa todos los días. Más tarde descubrí que solo usaba el trabajo como excusa para encontrarse en secreto con su amante. Y luego, La amaba muchísimo en ese momento. Le rogué que se quedara conmigo.
y que rompiera con ese hombre. Ella accedió a mi petición. Pero en el cumpleaños número 8 de Chaoyom, ella aún se escabulló en secreto. Y finalmente sufrió un accidente automovilístico. Entonces Chaoyom sabe él sobre esto. Chaoyom era un joven entonces. No quiero dejarle con trauma psicológico. Parece que realmente lo malinterpreté. Incluso algo como ser engañado, esta gran humillación logró mantener en secreto. Hisen no solo es un buen padre, también será un buen esposo. Hisen. Lo siento. Durante este tiempo, he estado constantemente sospechosa y paranoica, sin cumplir con los deberes de una esposa. Está bien. Desde que nos conocimos hasta que nos casamos. El tiempo fue realmente demasiado corto. Es normal que me malinterpretes. Después de todo, la relación entre marido y mujer necesita tiempo para ajustarse lentamente, ¿verdad? Wangwan, eres verdaderamente demasiado hermosa. Si hubiera una manera de congelar tu belleza en este mismo instante, ¡qué maravilloso sería! Lo siento. Mira, te lo dije. El sótano está húmedo y frío. Debes haberte resfriado. Vámonos. Wangwan, te has esforzado mucho. No es molestia. Como nuera de la familia Ji, se considera esto un trabajo duro. En nuestros tiempos, las mujeres de la familia ni siquiera se les permitía comer en la mesa. Xiao Zhen. La esposa con la que te casaste esta vez parece ser un poco más obediente que Chao Yujie. Chao Yujie, esa mujer promiscua, estaba destinada a no tener conexión con nuestra familia Ji. Cálmate, cálmate. La evidencia para derribar a la familia Ji aún no ha sido encontrada. No puedo perder los estribos. Así es. Debes recordar, poder casarte con una familia como la nuestra es una bendición que te ganaste en 8 vidas. De ahora en adelante, debes ser aún más estricta contigo misma. No debes ser como Chao Yujie, quien solo buscaba su propio placer, avergonzando a la familia Ji. ¿Crees que la desaparición de Chao Yujie fue en busca de placer? No es así. Ya que eres una mujer de la familia Ji, debes respetar a la familia de tu esposo por encima de todo y ver a tu hombre como el cielo. Chao Yujie, vistiéndose extravagantemente todos los días, participando en comportamiento promiscuo fuera, solo porque fue criticada un poco. Se atrevió a suicidarse para acabar con todo. Realmente es de origen plebeyo. Bruja. Una deshonra para el refinamiento. Wangwan, ¿en qué estás pensando, sonriendo así? Estaba pensando en algunas cosas bastante felices. Me disculpo. Me disculpo. Todos ellos son mayores. Suelen estar acostumbrados a ser serios. Sin embargo, sus intenciones son buenas. No te lo tomes a pecho. Cuando los mayores de la familia están hablando, todavía puedes estar distraída. Realmente no tienes modales en absoluto. Chao Zhen, parece que tu esposa todavía tiene mucho que aprender en el futuro. Debes disciplinarla correctamente. De lo contrario, ¿cómo podrá ser presentable? Estás intentando disciplinarme. Yewan. Regla número 22 de la familia Ji. Las palabras de los mayores no deben ser refutadas. No interrumpir. ¿Qué clase de expresión es esa? Desafío.
Ya que te casaste con una familia como la nuestra, deberías saber lo que se espera. Nosotras las mujeres deberíamos conocer nuestro lugar y comportarnos, quedarnos en casa, asistir a nuestros maridos y criar a nuestros hijos. Mira cómo ha criado a Ji-young, que le ha enseñado. Cuando ve a un mayor, ni siquiera sabe levantarse y saludarlos. Igual que su madre maleducada. Son exactamente iguales. ¿Qué estás haciendo? Tirando cosas. ¿Qué clase de comportamiento es este? Si no logras enseñar a tu hijo, estás tratando de defenderlo ahora. Papá, Chaeyoung todavía es joven e ignorante. Ciertamente le enseñaré bien. Wangwan, sé un poco más complaciente con los mayores. No sufriremos una pérdida, por mi bien hoy. No los desafíes más. De acuerdo. Yewan. No podemos chocar de frente todavía. Mi papel actual es el de una esposa virtuosa y madre amorosa. Sí, tienes razón. Como jóvenes, es nuestro deber humillarnos ante nuestros mayores. Lo sabía. Eres una mujer sensata y buena. Pero yo, Yewan, nunca he sido una persona razonable. Eso pensé. Estabas tan ansioso por verme, para que pudieras establecer reglas para mí, tratándome como a un perro para ser entrenado. Bien, entonces hoy te dejaré ver. ¿Cuáles son mis reglas? Las reglas de Yewan. Yewan, ¿qué pretendes hacer exactamente? Tus reglas. Hisen, ¿vas a dejar que tu esposa hable así a sus mayores? Vinimos a tu casa a comer, no para ser objeto de tu ira. Tío mayor, me disculpo contigo en nombre de Wangwan. Chaeyoung y Wangwan, me aseguraré de que ambos sean educados correctamente. Lo siento. Yewan, ¿cómo te atreves a desafiar a tus mayores? Papá, hoy es un banquete familiar. Además, el tío mayor y la tía mayor rara vez vienen aquí. Por favor, no te enfades más. Precisamente porque es un banquete familiar, no podemos permitir que vean que la conducta de nuestra familia es impropia. Cada persona de tu familia aquí actúa indignidad. Y le encanta sermonear a los demás. No creo que la conducta de tu familia sea mucho mejor tampoco. Insolente. Papá, el hospital está a punto de salir a bolsa. Esta es la máxima prioridad. Si usas violencia contra Yewan, causará chismes y rumores. Entonces haré un ejemplo de ella. Dejemos que esta arpía ande libre unos días más. Traigan la herramienta de disciplina familiar aquí. Disciplina familiar. ¿Qué disciplina familiar? The film was translated and narrated by Así que Chaeyoung fue Media. herido por esta cosa. Este látigo. Así que se usa para administrar castigos privados. Ahora ve allí. Chaeyoung. ¿A dónde vas? Ji-young está siendo castigado hoy. Y todo es por tu culpa. Si hubieras dado el ejemplo y lo hubieras criado adecuadamente, no habría crecido para ser esta persona irrespetuosa y maleducada. Wangwan. Chaeyoung se equivocó primero hoy. No interfieras, levántate. Hisen. Es tu hijo biológico. No te enorgulleces de ser el más humanitario de Yunchen, veterinario. Si tratas a los gatitos y perritos con tanto cuidado, ¿por qué no puedes mostrar algo de afecto por Chaeyoung? Sé que es mi hijo, pero también es un miembro de esta familia. La nación tiene sus leyes, y la familia tiene sus reglas. Dado que es miembro de la familia Ji, debe acatarlas, las reglas de la familia Ji. Desafió a mi padre hoy, así que es solo, justo y apropiado que mi padre lo discipline. En cuanto a ti, si no fuera por ti, provocando repetidamente a mi padre, Chaeyoung no sería castigado hoy. No deberías disculparte. Hisen. Realmente me has abierto los ojos hoy. Piensa lo que quieras. Levántate. No lo toques. Estás rechazando un brindis, solo para beber una penitencia. Levántate. Contaré hasta 3. No tienes permitido tocarlo. ¿Qué intentas hacer? Chaeyoung, ¿qué te pasa? La tía te llevará al hospital. Por favor, no te lastimes. Segundo hermano, veo que tu familia es demasiado caótica. Los adultos carecen de disciplina. Y los niños carecen de modales. Ciro. Realmente eres un fracaso como padre.
Tú. Papá, Mi espalda. Yowan, ¿cómo te atreves a desafiarlo? No me dejas desafiarte. Te he desafiado muchas veces antes. Hoy te mostraré cómo te desafío. ¿Qué hay de malo en que te desafíe? ¿Qué puedes hacerme? ¿Qué puedes hacer? creo que simplemente no lloras hasta que ves el ataúd, ¿verdad? Bien, te concederé tu deseo. Chaeyoung. 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 ¿Qué le pasa a Chaeyoung? No asustes a la tía Ye. Chaeyoung. Chaeyoung. Todavía tienes el descaro de llorar. Si no fuera porque hoy estás en casa, actuando como una loca, estaría Chaoyón tirado aquí. Deberías disculparte conmigo. Arrodíllate y discúlpate. Pídeme que me arrodille y me disculpe. Puedes permitírtelo. Me lo puedo permitir. Hoy este asunto, al desarrollarse así, es todo culpa de la familia He. Propia culpa. Tú otra vez. ¿Qué estás haciendo? ¿Quieres golpear a alguien otra vez? Doctor He. Director del Hospital He. Este es un lugar público. Ustedes son celebridades. Si no les importa su reputación, no me importa. ¿Cuál es el familiar de Hee-young? Sígame al primer piso para pagar la cuenta. Estoy. Ven conmigo. Esta arpía. Se está revelando. Papá. Este es un lugar público. Es un hospital. No olvides, nuestro hospital está a punto de salir a bolsa. Mi imagen de marido cariñoso no puede derrumbarse todavía, papá. Decano Joan, ¿cómo está mi hijo? Decano He, no se preocupe. No hay nada malo con el cuerpo de Chaoyón. Pero hicimos un chequeo completo de su cuerpo esta vez. Descubrimos que, además de esta lesión, parece tener muchas lesiones antiguas en su cuerpo. Viejas lesiones. Así es. Mi hijo suele ser bastante travieso. Todo es por andar trepando y jugando. También es mi culpa por estar demasiado ocupado con el trabajo y no prestar suficiente atención a la salud de mi propio hijo. El estado mental de Chaoyón tampoco es muy bueno. Parece ser causado por estrés psicológico acumulado a largo plazo. Como padres, La salud mental del niño también es muy importante. ¿De acuerdo? Gracias. Gracias. Estrés psicológico a largo plazo. Xiaoyong, Chaoyón, ¿qué pasa? Todavía le tienes miedo a tu propio padre. el niño pudo haberse asustado hoy y no reconoce muy bien a las personas. Xiaoyong, soy papá. No cubras la herida. Vamos. Tu abuela te extraña mucho. Nola, extrañas a tu abuela. Hisen. Puedes dejar de causar problemas. El médico dijo que él tiene problemas psicológicos ahora. Todavía vas a forzarlo. Deja de tirarme barro. Mi hijo, desde que perdió a su madre biológica, ha sido psicológicamente frágil. Si no fuera por ti hoy, haciendo un berrinche y rodando por la casa, tendría problemas mentales. Y todavía dices que la condición de mi hijo no fue causada por ti. Yo lo causé. No es así. Chaoyón ya está así. Y sigues armando un escándalo. Tienes que arruinarlo por completo. Antes de estar satisfecha. Fuera. Mi hijo es un niño sensato. Él no quiere exponerte frente a extraños, pero no te atrevas a causar problemas aquí. Chaoyón acaba de despertar. Todavía necesita descansar. Señora He, usted también debe estar cansada. Debería volver y descansar. Vámonos. Déjame decirte algo. En este momento crítico, no debes causar un escándalo bajo ningún concepto. Lo que más temes inevitablemente sucede. Después de incontables elecciones, todavía terminé involucrándome con un hombre abusivo. Wan. ¿Qué pasa? Abuela, ¿por qué estás aquí? El padre de Hisen me llamó. Y me pidió que te llevara de vuelta. Creo que debes haber sido agraviada. La abuela te llevará a casa. Abuela. Odio tanto a mi padre. ¿Por qué? Finalmente elegí casarme con alguien como él. Todavía estás replicando. Hablando. Replicando. Vamos. Wanwan. Wanwan está dormido. Wanwan, lo siento. Mami tiene que irse ahora.
¿Por qué soy tan desafortunada? Abuela, Todo es culpa de la abuela. es Xiaoyong. Yo te di la vida. Olvídate de golpearte. Incluso si te matara, a nadie le importaría. Será mejor que cooperes obedientemente. De lo contrario, te enviaré a ti y a esa anciana, a ver a tu madre juntos. ¿Tan cansado? De verdad tenemos que quedarnos aquí toda la noche. Nuestro pequeño está herido y hospitalizado ahora mismo, lo cual ya levanta sospechas. Si nosotros dos no estamos aquí acompañándolo en el hospital, entonces olvídate de la persona del esposo devoto. Incluso la cuidadosamente mantenida, persona de padre amoroso y hijo filial, se derrumbará, como escoria de tofu desmoronada. Todo es culpa de Yewan, esa arpía. Sabes que este niño está actuando de forma extraña. Normalmente, cuando ve a Yewan, no quiere más que golpearla y patearla. Hoy, en realidad la ayudó. Si me preguntas, es porque esa, Yewan es demasiado buena fingiendo, para aferrarse a nuestra familia He. Finge ser amable, finge ser dulce, finge ser obediente, como puede fingir también. Es normal que alguien joven sea engañado. Mencionaste a Chao Yu-hie, a su madre hoy, Solo para que Chao Yun cooperara obedientemente. Esa vieja cosa. Ese es el único valor que le queda. De lo contrario, la habría dejado valerse por sí misma hace mucho tiempo. un niño de la familia He constantemente, pensando en extraños. ¿Qué clase de comportamiento es ese? Una vez que el hospital de mascotas cotiza en el mercado, envías a Hiyong al extranjero. En ese momento, encuentra una manera de hacer que esa anciana tenga un accidente, cortando por completo las esperanzas de Hiyong. Estábamos pensando lo mismo. ¿Recuerdas cuando Chao Yu-hie y yo nos casamos por primera vez? Ella claramente no se defendía cuando la golpeaban, ni respondía cuando la regañaban, si no fuera por esa vieja cosa. Viendo las heridas en el cuerpo de Chao Yu-hie, instigar a Chao Yu-hie a divorciarse de mí. Me molestó el alboroto. Podría haberla golpeado accidentalmente hasta la muerte. No seas tan arrogante. Esto es un hospital. Si algunas personas escuchan esto, estaremos completamente acabados. Papá. Hospital privado. Sala VIP. No hay cámaras de vigilancia. ¿Ya revisé? Eso está bien entonces. Papá Hisen. He vuelto. No te dije que te perdieras. ¿Por qué has vuelto? Papá. Por favor, no te enojes primero. Sabes que te equivocaste. No eras bastante arrogante hace un momento. Eso no es propio de ti. Esposo. Por favor, considera que acabamos de casarnos. Y aún no sé cómo ser considerada, con mis suegros. Por favor, perdóname. Esposo. Acabo de calmarme y pensar en ello. Y he comprendido profundamente mi error. Esposo, mírate. El centro de atención. Guapo y rico. Y a punto de convertirte en el responsable de un hospital cotizado. Mi capacidad para casarme contigo es simplemente mi buena fortuna. ¿Cómo podría yo pelear contigo? Así que, esposo, por favor, dame otra oportunidad. Prometo que definitivamente obedeceré cada una de tus palabras de ahora en adelante. Pensé que era una arpía celosa, pero resultó ser solo un tigre de papel. Considerando que es tu primera ofensa, te dejaré pasar esta vez. Gracias, esposa. Eres tan amable. Definitivamente no te decepcionaré. No podemos dejar a Chaoyun solo, recoger pruebas. Es demasiado peligroso. Debo quedarme con la familia He. Espera hasta que el hospital de mascotas cotice en bolsa. Veremos cómo trato contigo. Distinguidos invitados, yo en nombre de Hogar del Bebé, Junta Directiva del Hospital de Mascotas y todo el personal actual, expresamos nuestra más sincera gratitud por su presencia. A continuación, por favor, den la bienvenida a mi hijo, quien también es Hogar de Bebés, director del Hospital de Mascotas. Hisen, al escenario. ¿A dónde se fueron Yewan y Chaoyun? Dijeron que fueron al baño. En un entorno tan importante, ir al baño, como los entrenaste. Hola a todos, soy Hisen. Bienvenidos todos a Hogar del Bebé, Hospital Veterinario de Cadena, sede central. Decano He, como todos saben, no solo es llamado el más humanitario, veterinario,
sino que también posee una familia feliz y armoniosa. Poder poseer una vida tan perfecta, podría compartir con nosotros su secreto para el éxito. Claro que puedo. En realidad, solo soy una persona normal. Si tuviera que decir que realmente hay algún secreto, entonces creo que debe ser el apoyo incondicional que me dio mi familia. Sin ellos, mi éxito sería insignificante. Decano He acaba de mencionar a su familia. Pero según fuentes fiables, su esposa actual no es su cónyuge original y su exesposa falleció en un accidente automovilístico hace muchos años. ¿No sugiere esto que su vida perfecta tiene defectos? La pregunta de este amigo reportero es bastante incisiva. Pero no importa, soy alguien que nunca se compara con el Jade impecable. Admito que una vez tuve un matrimonio fallido. Mi exesposa perdió la vida en un accidente automovilístico. Durante ese periodo, estuve extremadamente deprimido, pero luego me di cuenta, la persona ya no está, pero nosotros, los que estamos vivos, debemos mirar hacia adelante. Afortunadamente, conocí a mi actual esposa. Ella me dio mucho consuelo psicológico. Escuché que la exesposa del decano He fue sorprendida engañando, y luego se suicidó conduciendo. Una mujer así, incluso ser ahogada en una jaula de cerdos sería demasiado indulgente para ella. ¿Por qué el decano He se molestaría en recordarla? Esto es demasiado impactante. Incluso una persona excelente como el decano He puede ser traicionado. Estimados reporteros, la ceremonia de firma de hoy cuenta con la presencia de distinguidas personalidades de Yunchen, sino también la ex suegra de mi indigno hijo. También ha enviado sinceras bendiciones desde miles de kilómetros de distancia. ¿Realmente así? Mami todavía me recuerda. Niño tonto, no la visitas y la cuidas cuando tienes tiempo. Mi querida suegra, recuerda todo en su corazón. Hisen, eres un hijo amable y filial. Es solo que mi hija no tuvo la fortuna de pasar el resto de su vida contigo. Espero que vivas bien. Y que todo te vaya bien. Gracias. Gracias a todos los reporteros. Gracias a todos. La madre de la exesposa, tantos elogios para el decano He. Demuestra que el decano He es un buen hombre. El director He es tan benevolente. Su hospital ciertamente debe ser muy humano. Debemos apoyar a este tipo de hospital concienzudo que sale a bolsa. Este video es falso. ¿Quién es ella? Permítanme presentarles formalmente a todos. Esta persona aquí es exactamente a quien acabo de mencionar, mi actual esposa. Es solo que ella se siente un poco indispuesta hoy, quizás está un poco desorientada. ¿Qué locura estás mostrando? Yewan, ¿a dónde te fuiste hace un momento? No sabes qué tipo de ocasión es esta. Estimados amigos periodistas, mi esposa podría estar indispuesta. La llevaré al backstage a descansar primero. A todos los amigos de los medios. Todo lo que Hisen y Himingao acaban de decir es completamente falso. Fabricaron pruebas, coaccionaron a testigos y engañaron al público. Nuera, debes hablar con pruebas. De lo contrario, no pasaré por alto el hecho de que eres la nuera de la familia He. Ya te dejaré ir. A todos los amigos de los medios, después de revisar la evidencia, por favor, hagan un juicio justo y equitativo. Ella es la esposa del director He. En la conferencia de prensa, acusando públicamente a su propio esposo, incluso calumniando a los testigos. ¿Es eso cierto o falso? Podría ser que la pareja tiene conflictos matrimoniales, y la señora He está diciendo tonterías aquí. Tú acabas de mencionar a la madre de Chao Yu-hye para hacer que Hee-young coopere obedientemente, ¿verdad? Esa mujer solo vale esto. De lo contrario, hace mucho tiempo la habría dejado valerse por sí misma. Un hijo de la familia He, preocupándose constantemente por un extraño. ¡Qué impropio! Una vez que el hospital de mascotas salga a bolsa, envías a Hee-young al extranjero. En ese momento, luego encuentra una manera de hacer que esa anciana tenga un accidente, cortando por completo las esperanzas persistentes de Hee-young.
Esa es exactamente mi intención. Hace mucho que no puedo tolerar a esa maldita vieja. Claramente, justo después de casarnos, Chao Yu-hye siempre fue alguien que no se defendía cuando la golpeaban. Más tarde, esa vieja vio esas heridas. Constantemente animó a Chao Yu-hye a pedirme el divorcio. Todo esto es retribución. Lo que todos están viendo ahora es la verdadera cara del director Hee-sen. Verdadera cara. Todos, estimados amigos periodistas, escúchenme. Esta grabación de audio es simplemente sintetizada por computadora. Yo no hice, nunca he hecho estas cosas. Sea real o no. Personalmente lo entregaré a expertos para que lo evalúen. No les corresponde a ustedes comentar aquí. Entonces, estás diciendo, la exesposa del director Hee fue forzada a la muerte por violencia doméstica, y la familia Hee incluso fabricó pruebas, manchando la reputación de la mujer. Verdaderamente una bestia disfrazada de humano. ¿Quién dice lo contrario? Y mantuvo durante tantos años la imagen de un esposo devoto, desprecio, asqueroso. No, no lo hice, yo. Entrar en pánico por un asunto tan pequeño. No te avergüenzas. Date prisa y ven conmigo. Oiga, director Hee realmente sometió a su exesposa a violencia doméstica a largo plazo. Director Hee, por favor, dé una explicación a todos. Fue la imagen que cultivó antes, la imagen de un esposo y padre amoroso, todo falso y engañoso. No, esto es completamente su malentendido. Yo soy tu esposo. ¿De qué te sirve arruinarme así ahora? Habla. Lo que más odio son los hombres que golpean a las mujeres. Verte caer en desgracia hoy. Infame. Todo por lo que pasaste con tanto esfuerzo. Será todo mío. Esto es realmente satisfactorio. Esposo. Realmente no quiero verte seguir cometiendo errores. Hee-sen, ¿cómo te atreves a golpear a tu esposa en público? Hee-sen, además de golpear a las mujeres, ¿qué más puedes hacer? Aunque me golpees hasta la muerte hoy, debo exponerte a todos. A plena luz del día, todavía se atreve a golpear. No significa eso que en casa no trata a su esposa como a un ser humano. Realmente no se puede juzgar un libro por su portada. Originalmente quería esperar los resultados de la verificación de la grabación antes de hablar, pero ahora parece que es 90% cierto. Señora Hee, está bien, le duele. Gracias. Estoy bien. Esta pequeña herida. Hace mucho que estoy acostumbrada a ella. Señora Hee. Por favor, no me llame señora Hee. Este tipo de vida inhumana y fantasmal. No quiero seguir en ella ni un día más. Quiero divorciarme de Hee-sen y luchar por la custodia de mi hijo. Este título de señora Hee, quien lo quiera puede tenerlo. Estás soñando. Ese es mi hijo biológico. Tú eres solo una madrastra. Juzguen esto justamente. Mi hijo biológico, ¿cómo podría él posiblemente ser arrebatado por una madrastra? Así es esta mujer. Desde que se casó con nuestra familia, ha maltratado constantemente a mi nieto. Mi hijo. No pudo soportarlo más. Y quiso divorciarse de ella. Por eso recurrió a trucos sucios, incriminando y calumniando a mi hijo. Exacto. Yewan, ¿crees que solo tú tienes pruebas? Yo también las tengo. ¿Por qué no lo haría? Si los golpeé, ¿y qué? Entonces la señora Hee es tan violenta. La forma en que se veía hace un momento, lastimosa e indefensa, era solo una fachada. Parece que esta señora Hee tampoco es una buena persona. Es demasiado buena fingiendo. Es difícil para una madrastra amar genuinamente al hijo que dejó la ex esposa. Señora Hee, usted está luchando por la custodia del niño. ¿Tiene algún tipo de conspiración? Este video no es real. Las heridas de Chao-young no fueron causadas por mí. Fue él. Yewan, usaste un clip de audio y quisiste condenarme inmediatamente, pero ahora estás cuestionando mi propia evidencia de video. ¿No crees que estás usando un doble rasero? Yewan, eres la nuera de la familia Hee. Te has opuesto repetidamente a los deseos de tus mayores. Nosotros no. Te lo tuvimos en cuenta, pero absolutamente no debiste haber. Abusó de Chao-young. Eso es demasiado. Las palabras de esta mujer tampoco son dignas de confianza. Quizás el decano Hee fue realmente incriminado. Mentiroso. Tía Ye no es una mentirosa. Tía Ye no mintió. Mi padre Hee-sen es el que es un completo y absoluto mentiroso. Chao-young, deja de hacer el ridículo aquí. Soy el personaje principal del video. Puedo probarlo por Tía Ye. El video sufrió una edición secundaria. Tía Ye fundamentalmente nunca me hizo daño. Chao-young, Deitan. ¿Puedes por favor dejar de causar problemas? Dime. ¿Fue esta mujer quién te obligó? Mujer perra, cállate.
Tú, hombre, deberías callarte. Mi Wen. Desde la infancia, nunca tuve el corazón para decirle una sola palabra dura. ¿Cómo te atreves a golpearla? Ni siquiera perdonas a los ancianos ni a los niños. No los perdonas. Lo supe hace mucho tiempo, que eras este tipo de persona. No debía haber permitido que Wen se casara contigo. Aunque Chao Yong no es mi hijo biológico. Realmente no puedo soportar verlo vivir en un infierno así. No le crean. Absolutamente no crean. En ella. Esta mujer debe haber usado algún tipo de truco para engañar a mi hijo. Piensen con cuidado. ¿Cómo podría una madrastra tratar genuinamente bien a mi hijo biológico? Incluso si me voy sin nada, absolutamente no puedo dejar que mi hijo se vaya con esta madrastra. Todos dicen que ni siquiera un tigre vicioso se come a sus cachorros. No importa qué tipo de persona sea el director He, no podría posiblemente dañar su propia carne y sangre, ¿verdad? Pero golpea a su esposa, la nueva y la vieja, las golpea a todas sin falta. Si es un maltratador doméstico, ¿cómo podemos creerle? Pero el director He está dispuesto a sacrificar toda su fortuna, solo para conseguir a su hijo. Parece que todavía ama al niño. Yewan, solo terminará en una derrota total. Chaeyoung, no te pongas nervioso. Papá te está preguntando. ¿Realmente quieres ir con la tía Ye? La familia He tiene una vasta riqueza e influencia. XYONGNO. Querría venir conmigo, ¿verdad? Piensa con cuidado. Desde pequeño has vivido en una villa. Todo lo que comes, bebes y usas es importado del extranjero. La tía Ye simplemente no puede darte este tipo de vida. Además, tu abuela tampoco quiere que tú vivas ese tipo de vida. Así que piensa con cuidado. ¿Realmente quieres ir con la tía Ye? No eres mi padre. Ella no es tía Ye. ¿Qué estás diciendo? Dije que ella no es tía Ye. Ella es mi madre. Chao Yong. Acabas de decir. ¿Soy tú qué? Mami, vamos a casa. Mamá Chao Yong te llevará a casa. Viviremos juntos de ahora en adelante. Mami definitivamente te sacará de aquí. Mami. Ese niño la llamó mami. No es ella su madrastra. Parece que esta madrastra es en realidad bastante buena con el niño. Preferiría ir con esta madrastra que estar con este padre suyo. El director He debe haber abusado realmente de este niño en privado, ¿verdad? Pequeño mocoso. Ven aquí. ¿Qué estás haciendo? A plena luz del día. ¿Realmente vas a recurrir a la violencia aquí? No. Solo estaba un poco emocional, eso es todo. Mira tú, apariencia feroz y amenazante. Definitivamente golpeaste al niño a puerta cerrada. ¿Cómo podría ser eso? Él es mi hijo biológico. ¿Quién sabe? Incluso golpeas a tu propia esposa. ¿Qué no harías? Has malentendido. Mi hijo no es ese tipo de persona. Deja de decir tonterías. De tal palo, tal astilla. Para criar un hijo así. Tú tampoco puedes ser una buena persona. Exacto. ¿Yo? Yo no lo hice. Ki-young. Tú, traidor. Mocoso. Durante tantos años has comido la comida de la familia He. Y bebido de la familia He. Ahora, sin embargo, te quedas ahí mirando como tu padre y yo somos regañados. Has olvidado las reglas de la familia He. ¿Qué reglas familiares? La dinastía Qin cayó hace siglos. Por favor, todos juzguen esto con justicia. La familia He en el siglo XXI. En un país socialista. Todavía sorprendentemente conserva el castigo corporal más primitivo. Reglas familiares, de verdad. ¿Hace cuántos años fue desenterrada la familia He? ¿Qué fósiles viejos? ¿O acaso eres un remanente de la época, de la lucha contra los terratenientes? ¿Realmente creen que son emperadores? Hisen. El acuerdo de divorcio pronto estará en tus manos. No tendremos nada más que ver con la familia He. Vámonos. Hogar del bebé, Hisen. Presidente del hospital de mascotas. Cara de hombre, corazón de bestia. Plan de OPI del hospital abortado. Según fuentes fiables, el director Hisen violó la ley a sabiendas, al abusar de su esposa e hijo, que ahora enfrente tales consecuencias. Puede decirse que es autoinfligido. Hisen, todo esto es tu culpa. El hospital de mascotas no puede salir a bolsa. Date prisa y escupe el dinero que invertí. Suéltame. Date prisa y escupe el dinero que invertí. Invertí la mitad de los ahorros de mi vida, completamente en tu empresa, por tu pequeña. Conduce rápido. Maniobra. Vuelve al hospital. Todo está arruinado. Devuélveme el dinero. De tanta ahí mismo.
Escupe el dinero. Estos plebeyos rebeldes. Según fuentes fiables, el director Hisen violó la ley a sabiendas, abusando de su esposa e hijo, que ahora enfrente tales consecuencias, puede considerarse autoinfligido. Perra. ¿Cómo te atreves a hacerme daño? Esa mujer Yewan arruinó la de nuestra familia Ji. Toda la reputación. Hisen, debes darle una buena lección. No te preocupes. Esta vez, absolutamente no la dejaré escapar fácilmente. Acuerdo de divorcio. Lo que es mío, lo tomaré todo. Lo que no es mío, no tomaré ni un solo céntimo. Echa un buen vistazo. Si no hay problemas, entonces fírmalo obedientemente. Chaoyong no es tu hijo biológico. ¿Por qué molestarse por ese pequeño mocoso? Porque te esfuerzas tanto. ¿Qué tal esto? Mientras renuncies a la custodia, yo te daré dinero sin fin. Hisen. Una persona como tú no es apta para comentar la relación entre yo y Chaoyong. Incluso puedes golpear casualmente a tu esposa original. De ninguna manera dejaría que Chaoyong viviera con una persona adicta a la violencia, como tú. Digo, ustedes mujeres, les gusta especialmente hacerse las santas madres. Realmente me subestimas. Comparado con la Santa Madre. Un demonio del infierno. Me sienta mejor. No lo haré. Darte a Chaoyong. Ya que te niegas a divorciarte, entonces no me culpes. No me culpes por empezar con la gente que te rodea. Por ejemplo, esa anciana de tu familia. Te aconsejo que seas sensata. Nuestra familia aquí en Yunchen también es una familia prominente e influyente. Si queremos que algunas personas desaparezcan, sigue siendo tan fácil como voltear la mano. Mira la hora ahora. Todavía tienes ganas de beber. Siquiera. ¿Escuchaste lo que dije? Escuché que esto es la Fight del 82. Nunca lo he probado antes. Tú también deberías probar un poco. Nunca te cansas de aprovecharte, ¿verdad? ¿Por qué no te gusta? Mira cómo este mantel ha sido manchado por ti, como una escena de violencia doméstica. Goteando sangre fresca. Esta escena ¿debería resultarte familiar? No. Después de todo, disfrutas de este sentimiento. Yewan, ¿te atreves a amenazarme? Debo matarte hoy. Hisen, todavía soy tu esposa ahora mismo. Casi lo olvido. Todavía eres mi esposa. Chao Yu-hie fue forzada a morir por mí. Echar la culpa y deslindar responsabilidades es algo común para mí. Mientras mueras, todos estarán mejor. Y habrá paz bajo el cielo. Me gustaría escuchar. ¿Cómo planeas que yo muera? Esto. ¿Cómo es esto posible? Tú. Yewan, ¿qué estás haciendo? Es divertido asfixiar a otros. Hoy te dejaré que apropiadamente lo experimentes. ¿Qué te parece? Es divertido. ¿Qué vas a hacer? Desperdiciar comida es vergonzoso. Por mucho que desperdiciaste hoy, come eso mismo. Come. Trágatelo. Trágatelo.
Entiendo. Está el pastel demasiado seco. Necesitas agua para humedecerlo. Lo humedeceré por ti. Bebe. Bébelo, bébelo. Yewan, ¿te atreves a tratarme así? Entonces te mataré hoy. Ha pasado mucho tiempo desde que jugué. Algo tan emocionante. Parece que hoy. La sangre debe ser derramada. No te acerques. ¿Qué estás haciendo? No te acerques. Estás loca. Aléjate de mí. No te acerques, no te acerques. ¿Cómo se siente? Estar a merced de alguien. Ya tienes miedo. Tengo muchos más trucos. Todavía no los he usado. Eres tan inútil. Yewan, te lo ruego. Divorciémonos. Me divorciaré de ti. ¿Qué? Ahora quieres el divorcio. ¿Ya no quieres la custodia de Chaoyom? No. 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 No quiero nada. No quiero nada en absoluto. Pero ahora. Realmente ya no quiero el divorcio. ¿Por qué? No dijiste. Que tu familia Ji es un clan prominente y prestigioso. Mientras no nos divorciemos, somos marido y mujer. Puedo vivir en tu casa. Conducir tu coche. Y usar tu dinero. Además, siempre puedo estar con Chaoyom. ¿Qué tan genial es eso? Además, mientras seamos marido y mujer. Que yo te golpee cuenta como un asunto doméstico. También puede ser mi saco de boxeo. Me ahorra el dinero que gasto yendo al gimnasio. Hisen. No. Esposo. Debemos por siempre y para siempre. Permanecer juntos, de acuerdo. Hisen. Te haré saber que conocerme fue tu desgracia. Tu café. Está caliente. Bebe despacio. Hisen. ¿Qué estás haciendo? ¿Yo? Lo que llevas puesto es... ¿Qué es esto? Un hombre adulto. Todavía sirviendo sopa y arroz a una mujer. Un inútil. Papá, ¿en qué era estamos? Tu conjunto de ideas sucias y podridas debería dejar de envenenarnos. En cuanto a las tareas del hogar, tanto hombres como mujeres pueden hacerlas. Dices que mis palabras son ideas podridas. Creo que te estás revelando. Tú. ¿Qué quieres decir? ¿Vas a agredir a tu suegro? ¿Cómo podría yo? Exactamente como pudo ella. Tú. No te provoqué. Papá, mi educación me dice que es de mala educación usar la fuerza contra los mayores. Pero si me tocas, yo lo tocaré a él. Sopesa tus opciones. Todavía no lo creo. Papá. Tú. Papá, ¿puedes por favor? ¿Puedes por favor hablar menos? ¿No ves que ya soy bastante miserable? Cosa ignorante. No me molesto contigo. The film was translated and narrated by M Media. Acuerdo de divorcio. Así que todavía quieres divorciarte de mí. Es diferente, es diferente.
Esta vez es diferente a las anteriores. No te apresures a negarte. ¿Qué es diferente esta vez? Una diferencia muy grande. Mientras firmes tu nombre en él, te garantizo que te daré la mitad de mis bienes familiares, más el derecho de herencia de Chao Yong. Te lo daré todo. Por este divorcio. Realmente no estás escatimando en gastos. Mientras seas feliz. Pero ahora no puedo soportar dejarte. Esposo. Mi mayor deseo ahora es poder tomar tu mano y envejecer juntos. Deja de malgastar tu esfuerzo. ¿Qué mano me estás dando? ¿Qué sentido tiene envejecer juntos conmigo? No puedes simplemente encontrar a otra persona. Recuerda lavar los platos. Entendido, cuídate. Porque las cosas resultaron así. Ya le di la mitad de los bienes familiares. Llorar, todo lo que haces es llorar. ¿Puede el llanto ahuyentar a esa arpía? ¿Puede el llanto permitir que la familia He escape ilesa? Papá, baja la voz. Así que no fuiste tú quien recibió la paliza, ¿verdad? Todavía me duele incluso ahora. Hijo. De hecho, tengo una buena idea. ¿Qué idea? Definitivamente podemos lidiar con esa arpía. Yewan. Estás muerta con seguridad. Chaeyoung, cualquier bocadillo que quieras comer en el futuro. Mami te los comprará, de acuerdo. Está bien. Casi he terminado de lidiar con Hisen. Pronto podré llevarte. Para empezar una nueva vida. Señora Yuan. Abuela. Ya me extrañas de nuevo después de solo medio día separados. ¿Quién eres? Porque el teléfono de la abuela está en tu mano. Yewan, tu abuela está en mis manos. Si no quieres que le pase nada, entonces ven aquí inmediatamente. ¿Quién eres exactamente? Deja de tonterías y ven solo. Si te atreves a llamar a la policía, solo espera a recoger el cadáver de la anciana. No la lastimes. Hola. La anciana es bastante cautelosa. Si no hubiera dicho que estaba entregando comida a domicilio, ni siquiera habría abierto la puerta. Esta anciana es la única pariente de Yewan. Ahora que ha caído en nuestras manos. Entonces Yewan solo puede ser nuestra. Carne en el tajo. Chaeyoung, necesito ir a salvar a la abuela. Tú ve a casa primero. Chaeyoung, voy a salvar a la abuela ahora. Tú ve primero a mi lugar de trabajo y espérame. El tío Tian te cuidará. No, quiero ir contigo. Eres un niño. No podrás ayudar si vas. Espérame a que regrese, sé obediente. The film was translated and narrated by M Media. Hola. Estoy aquí. ¿Dónde está mi abuela? Parece que consideras a esta anciana muy importante. ¿Dónde está exactamente? En el estante a tu derecha. Hay un vaso de agua. Bébelo. Luego te dejaré verla. Lo manipulaste, ¿verdad? ¿Y qué si tienes miedo? Debes tomar una decisión, tu vida o la de ella. Lo bebí. ¿Cuál es el siguiente paso? Hay un coche delante. Abre la puerta y la verás. Señor He, ya lo tengo todo preparado. De verdad. Me dejaste tener a esa mujer gratis. Por supuesto, pero después. Debes insistir firmemente en que ella te sedujo. También te daré una gran suma de dinero, para que puedas jugar con más mujeres. Gracias, señor He. Por favor, quédese tranquilo. En un momento. Ciertamente haré buen uso de esa mujer. Entra tú primero, esperaré fuera tus noticias. Pero el requisito previo para andar de juerga es no causar una muerte.
Gracias, señor He. Mientras sea sorprendida engañando, ella será la parte culpable. El tribunal no solo concederá tu divorcio, sino que la reputación de nuestra familia He podrá ser restaurada, lo cual tampoco será difícil. Tienes razón, una vez que la evidencia sea fotografiada y publicada en línea, si la tachan de puta, ¿cuánta gente le creerá? Ye-Wan, hoy te haré saber lo que es un infierno viviente. Continúa. ¿Por qué no lo haces? Mira lo cobarde que eres. Ella ya ha sido drogada. ¿Qué podría hacerte ella? Así es, drogada. ¿Estás bien? Lo bebí. ¿Cuál es el siguiente paso? Lo sabía. Ustedes dos, padre e hijo, estaban detrás de este plan. ¿Qué se siente al ver que no cae en la trampa? Estás muy decepcionado. Fue él. Él te drogó. Y también me dio dinero para acostarme contigo. Estás diciendo tonterías. Piérdete. Los planes de ustedes dos, padre e hijo, son totalmente maliciosos. Pensar que realmente usaron este truco. Ye-Wan, si no fueras tan maliciosa, Hisen no habría tramado esto contra ti. Papá, no fue tu idea. ¿Que yo? ¿Dónde está exactamente mi abuela? A menos que salgamos completamente ilesos. De lo contrario, ni pienses en saber el paradero de esa anciana. Así es. Mi padre y yo, no solo necesitamos salir completamente ilesos, sino que tú también tienes que irte sin nada. De lo contrario, puedes olvidarte de saber por el resto de tu vida. ¿Dónde está tu abuela? Estás intentando negociar términos conmigo. Así que vas a aceptar o no. Parece que ambos realmente no se rendirán hasta enfrentar el amargo final. ¿Qué quieres decir? Señorita Ye, la persona que buscas, está en la habitación al final del pasillo. Traidor. Si un hombre no se cuida a sí mismo, el cielo y la tierra lo destruirán. De ninguna manera yo, por esa pequeña cantidad de dinero que ofreciste, arriesgaría mi vida aquí. ¿Cómo está la persona? Solo se desmayó. Pero ya he llamado a una ambulancia. Esto ya no es asunto tuyo. Piérdete. Gracias. Gracias, señorita Ye. Por suerte supe adaptarme a la situación. Me equivoqué. Perdóname. Hisen, ¿qué quieres exactamente, antes de que me perdones? Puedes irte a morir. Si mueres, te dejaré ir. Entonces vete a morir. Si mueres, te perdonaré. No. Ye-Wan, vete al infierno. Hisen, ahora que las cosas han llegado a este punto, bien podríamos ir hasta el final. Y matarla. Perra, me obligaste a hacerlo. Golpéala hasta la muerte. Esposo, lo siento. Sí, golpea más fuerte. Alto. Mami, Hisen Himingao, ustedes son sospechosos de detención ilegal y de infracción violenta contra la seguridad vital de otros. La evidencia es ahora concluyente. Por favor, vengan con nosotros. Ye-Wan, te lo estoy diciendo ahora mismo, porque no te defendiste. Así que estabas montando un espectáculo para mí delante de la policía. mami, te duele. A mami no le duele. Todo es por mi culpa. Lo siento. Por ti, todo vale la pena. Mocoso. ¿De qué te sirve hacer esto? Mientras te haga daño, eso es suficiente. Oficial. Ha arrestado a la persona equivocada. Arréstenla. No deberían arrestarme a mí. Ella es la que usó la violencia por última vez. Ye-Wan. Hisen, te lo dije. Soy tu infierno.